Hay que estar muy pendientes de estas recomendaciones, amigos, y seguimos en este tema también porque el COVID prolongado, conocido en inglés como long COVID, plantea un conjunto de síntomas y secuelas que se presentan en las personas que han tenido coronavirus y que ha causado mucha confusión y controversia entre la comunidad médica y en la sociedad en general. Y ahora los científicos del país dicen que debe ser tratado como una enfermedad neurológica. Para entender mejor este tema, vamos a enlazarnos con la doctora Ekaterina Kosiukina, especialista en medicina interna y psicología. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Angélica. Un gran gusto y un saludo desde Nueva Zelanda para poder tratar estas controversias, como tú dices, en el mundo médico sobre el COVID. Qué bueno que nos atiende, además desde tan lejos para darnos luz sobre este tema, el llamado long COVID, que puede afectar a personas de cualquier edad, queremos saber, incluso jóvenes sanos o solamente mayores que ya tienen condiciones preexistentes. ¿Usted qué dice? Sobre todo, el problema es que empezaba a afectar a los jóvenes. Tenemos personas que tenían funcionamiento durante su juventud y después del COVID notaron que su cerebro ya no estaba funcionando tan bien. Esto se atribuyó a efectos como más algo psiquiátrico, psicológico, y hubo muchas controversias en el mundo médico. Pero ahora estamos viendo que los avances científicos efectivamente nos están diciendo que es un problema orgánico, que el COVID no solo atacó los pulmones de las personas, sino también directamente sus cerebros. Muy interesante porque esa es tal vez la respuesta que mucha gente ha estado esperando. ¿Existe alguna prueba específica para identificar esa enfermedad? Bueno, no existe todavía, pero las pruebas que se han hecho para identificar cómo funciona y que estos síntomas son orgánicos es autopsias que se hicieron a pacientes que murieron y se encontraron daños efectivamente que son en el cerebro directamente. A Pero ver, también otras maneras de ver imágenes en que el cerebro ha sido afectado. También el reporte de millones de personas que dicen que su funcionamiento neuronal no es el mismo después del COVID. Se está acumulando más y más evidencia de que es un problema que estamos teniendo ya no solo de la agudez de este virus, sino también las secuelas consecuentes que duran más de meses y tal vez hasta años. es por eso que explica que está siendo considerada por los científicos como un procedimiento o un padecimiento, quise decir, neurológico. Absolutamente. Lo que vemos es que son dos maneras de que funciona. Uno, que el COVID, cuando está activo en su manera aguda, infectó directamente ciertas células del cerebro. Una clave es cuando muchas personas perdieron el olfato y el olfato es algo de lo que se encarga el cerebro. Esa era una pregunta de cómo entraba y cómo lo afectaba. Ujú. Y la segunda parte es que vemos que las personas con el COVID postagudo están teniendo inflamación persistente. A pesar de que el virus ya no está, el sistema inmunológico sigue atacando diferentes partes de su cuerpo, como el cerebro. O sea, dos maneras de atacar. Ahora, doctora, me surge una pregunta. ¿Quien haya padecido el COVID con síntomas muy fuertes o leves puede igualmente sufrir este long COVID? Absolutamente. No sabemos exactamente cómo funciona, pero lo que sí vemos es que personas después del COVID ya no son las mismas. Muchos han notado que su cerebro no ha funcionado muy bien después de padecer de este virus, pero sí hay una predisposición más fuerte de las personas que han tenido una respuesta inmunológica más fuerte, los que han tenido que entrar al hospital, los que han necesitado más tratamiento, pero también vemos los que han tenido el simple virus más leve. Están padeciendo muchas personas y en Estados Unidos son como 16 millones de personas que se quejan de estos síntomas, de que sus cerebros ya no son los mismos después del virus. Wow, 16 millones, es muchísima gente. Y bueno, quiero saber si hay algún tratamiento para la gente que esté padeciendo esto y además, ¿cuál sería el síntoma más común entre esa gente? Bueno, el síntoma más común es que se dan cuenta que algo ya no está igual en su cerebro, como pérdida de memoria, se olvidan dónde ponen las cosas, fatiga crónica, dolor, porque el cerebro está encargado de percibir dolores de diferentes partes del cuerpo, pero algo más específico es
dificultad en encontrar la palabra correcta. Pero en general, como el virus no afecta partes muy específicas del cerebro, puede afectar globalmente su función. Entonces vemos funciones ya sea globales o no específicas que lo hace difícil para los doctores identificar y dar credibilidad a estas personas. Bueno, le agradezco mucho el darnos luces sobre esto, sobre todo porque la estoy escuchando y cuando usted describe los síntomas me hace pensar que muchas de esas cosas nos han pasado a quienes hemos sufrido el COVID durante estos últimos años, 2 o 3 veces es mi caso, y de alguna forma uno se identifica con todo lo que usted ha dicho. Le agradezco mucho. Sí, absolutamente. Lo que podemos seguir haciendo como pacientes es contar a nuestros médicos los síntomas que estamos teniendo y empoderarnos tratando de mitigar estos síntomas poco a poco. Hay estrategias que se pueden hacer y seguir contribuyendo al mundo científico para que se siga estudiando. Allí lo tiene, la voz de los expertos. Gracias de verdad por estar con nosotros esta tarde. Y yo Un gran también gusto y buen día. levanto la mano y digo, me ha pasado. He sentido esos síntomas luego de padecer de COVID en la primera oportunidad que me pasó en agosto del año pasado. Fue la única vez, pero he tenido esos Increíble, ella síntomas. estaba enumerando y yo dije, lo tengo. Preocupante. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar ahora al estado del tiempo.